Entonces, segunda parte de series numéricas. Tenemos aquí una frase que dice, Aquiles alcanzó a la tortuga y se sentó confortablemente sobre su espalda. De modo que has llegado al final de nuestra carrera, dijo la tortuga, a pesar de que realmente consiste en una serie infinita de distancias. Yo creía que algún necio había demostrado que esto no podía hacerse. Y bueno, eso lo escribió Lewis Carroll. Entonces, de ahí es simplemente, hay un tipo de historia, ¿verdad? De una tortuga con, con Aquiles, por el hecho de que nosotros estamos trabajando con series infinitas, ¿verdad? Que básicamente le pregunta que si ha llegado al final de la carrera. Ahí tal vez se puede tomar en cuenta de que muchas veces uno ve ahí una serie y a pesar de que es infinita, logramos saber si converge o si diverge y a qué valor de converger, ¿verdad? Entonces a eso hace un poco tal vez esta referencia. Muy bien, aplicando desarrollos generalizados. En series numéricas, así como en integrales impropias, vamos a poder hacer uso del desarrollo limitado para determinar si una serie numérica converge o diverge. Recuerden que dadas dos sucesiones a sub n y b sub n en términos positivos, b términos positivos, que es lo que hemos estado estudiando últimamente, si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre b sub n existe, es finito y distinto de cero, entonces teníamos que ellas tenían un comportamiento bastante similar. Entonces, por lo tanto, por el criterio del límite, concluíamos que la serie de 0 a infinito de a sub n se comportaba similar a la serie de n está más infinito de b sub n. O sea, básicamente ambas convergen o bien ambas divergen. Aquí les copié la definición que trabajábamos anteriormente en el tema de desarrollos limitados, que se tenía que si el límite cuando x tiene un valor a de f de x sobre g de x igual a 0, entonces se escribe que f de x es igual a la u pequeña de g de x cuando x tiende a. Por defecto, a es igual a 0, además de que a puede cambiarse. ¿Esto qué quiere decir? Que si este límite no tiende a 0, uno perfectamente podría hacer un cambio de variable y trabajar siempre al final alrededor de 0. Entonces aquí nada más recuerden que f de x es igual a la u pequeña de g de x cuando x tiene un valor a. Y eso es simplemente que esta función es despreciable con respecto a la otra. Entonces, tenemos que si yo tengo una función positiva, es decir, mayor a 0, la cual puedo ver como b sub n más la u pequeña de esa sucesión, entonces ambas sucesiones se comportan de forma similar y como consecuencia del criterio del límite se va a tener que ambas series también se comportan de forma similar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo puedo simplemente venir y sustituir una función por su respectivo valor, por su respectivo desarrollo limitado y al analizar esta, ir a ver si converge o diverge, esta va a tener el mismo comportamiento. Eso es lo que nos quiere decir esto de acá. Entonces vamos a iniciar con este primer ejemplo. Ven que me piden determinar la convergencia de la serie numérica. La primera dice que S es igual a la serie que va desde 2 hasta más infinito de 1 sobre la raíz cúbica de n por seno cúbico de 1 sobre la raíz de n más 1. Entonces, aquí nosotros podemos ver que tenemos aquí de una raíz, por eso lo puedo poner como potencia. Entonces a esa nada le hacemos. El detalle es que podemos trabajar con seno. Entonces nos traemos el desarrollo limitado al seno. En realidad puede ser sencillo. Aquí el objetivo es simplemente lograr analizar su comportamiento. Entonces uno igual que el límite se inicia con un cierto grado. Si ve que llega a algo, entonces listo. Si ve que tal vez le faltó o no pudo concluir nada, entonces va agregando más y así sucesivamente.
En este caso vamos a tomar que seno de x es igual a x más la o pequeña de x. Y entonces, como nosotros tenemos en el argumento no x, sino 1 sobre la raíz cuadrada de n más 1, hacemos la sustitución. Entonces esto sería 1 sobre la raíz de n más 1 más la o pequeña de lo mismo. Ahora aquí es muy importante tomar en cuenta que cuando nosotros utilicemos los desarrollos limitados, vamos a dejar de lado la parte de la o pequeña, porque esto en realidad termina siendo pues despreciable. Entonces vamos a trabajar solo sustituyendo con esta parte, porque recuerden que esto al fin y al cabo, cuando lo analizábamos en el tema de tal vez de integrales o de límites o simplemente de un polinomio de Taylor, esto terminaba siendo un error. O sea, era un valor muy pequeñito. Entonces, como siempre, la idea es no reescribir la misma, pero sí una que tenga el mismo comportamiento. Yo sin problema, al igual que integrales y en límites, puedo trabajar sin la o pequeña. Entonces, si yo quiero trabajar con el seno cúbico de 1 sobre la raíz de n más 1, pues simplemente lo hago con esta parte. Entonces, esta es la sustitución que iríamos a aplicar. De esta forma tendríamos que S se comporta similar, no es del todo igual, pero sí muy similar a la serie que va desde 2 hasta más infinito de 1 sobre la raíz cúbica de n por, y en lugar del seno cúbico de esta expresión, ya escribimos su respectivo desarrollo limitado, que está de esta forma. En realidad vamos a ponerlo tal vez en otro color para que se note ahí el cambio que estamos realizando. Muy bien, y ahora sí, tenemos que analizar el comportamiento de esta serie. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? No Podemos sé si se utilizar, podrá, perdón, si sí, se podrá separar la raíz. separar la raíz como. No Está de sé, acá, no. dice usted. Ajá, para. No, no, nada, mentira, no, no, es que es raíz. Me confundí con ese a la 3 como si fuera raíz a la 3. Ah, ok, Raíz de 3, sí, perdón. Sí, no, nada que ver, profe. ok. Entonces, recuerden que hemos visto varios criterios, ¿verdad? Comparación, límite. Por ejemplo, aquí, si ustedes ya se supone que se acuerdan bastante de lo que se hacía en el primer examen con integrales. ¿Qué haría uno aquí con una integral? Ir a utilizar comparación, ¿verdad? Sería como lo más usual. Entonces, esto, y simplemente lo vamos a sustituir por 1 sobre la raíz, y vean que esto lo puedo poner como solo n, y ya sería mayor esta de acá, ¿verdad? Porque recuerden que entre más haya acá abajo, dividiendo, más pequeña es la expresión. Entonces, donde ya le pongo menos, ya esto es más grande. Entonces, ya encontré una serie que es mayor que la que tenemos acá. Y esto ya es mucho más fácil de analizar, ¿verdad? Porque esto es igual a la serie que va desde 2 hasta más infinito de 1 sobre la raíz cúbica de n por la raíz cuadrada de n a la 3. Pero ven que esto es 1 sobre n a la 1/3 por n a la 3 medios. Bueno, yo digo que esto se ve n a la 3 medios. Esto 1/3. Y ya eso, ¿cuánto nos termina dando?
O bueno, ¿qué tipo de serie es lo que nos termina dando más bien en la pregunta? Una P serie. Exactamente. En donde el exponente son c sextos. ¿Y qué pasa si el exponente son c sextos? Convergida. Exactamente. Es una p serie con p igual a 11 sextos, lo cual es mayor que 1, y por lo tanto converge. Entonces, ahora recapitulemos. Esta de acá converge, pero por criterio de comparación, esta de aquí converge. Y esta haría que esta, la original, converja por el criterio del límite. O sea, aquí estamos utilizando dos criterios. Entonces, por criterio de comparación y criterio del límite, S converge. Bueno, porque S se comporta de forma similar a esta, utilizando el desarrollo limitado, y luego esta por comparación converge. Entonces, listo, ese también converge. Una pregunta con este ejercicio. Pero nada más no entendí por qué por criterio de límite. Bueno, en realidad es por el desarrollo limitado, pero se le llama, Ok. vamos a ver, bueno, sí, es que no se llama límite, perdón. Sí, nada más por desarrollo limitado, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, dejémoslo entonces de comparación y uso del desarrollo limitado. Y las palabras lo confunden ahora. Ok. Ahí vean que en la imagen se puede observar la sucesión como tal, que son los puntitos azules, pero el término general, que sería solamente la sucesión, sería lo que se ve ahí en morado. Entonces eso nada más para que se acuerden o recalcar que una cosa es la sucesión y otra ya es la serie. En este caso ambas convergen, ¿verdad? La sucesión parece converger a 0 y la serie converge. No sabemos a qué valor, pero converge, ya se demostró. Ahora vamos entonces con la parte B. En la parte B nos dan a la serie que empieza en 4 y termina en infinito. Bueno, termina no, que sigue hasta el infinito. De 1 menos coseno de 1 sobre n sobre 3n menos 2. Entonces, acá, ¿cuál sería la función a la que le aplicamos desarrollo limitado? Coseno de Exactamente. 1 sobre n. Entonces nos acordamos de coseno de x, que su respectivo desarrollo limitado es 1 menos x a la 2 sobre 2. Utilizo este por el hecho de que solo el término 1 no haría esto 0, ¿verdad? Entonces la sucesión de puros ceros, y ahí ya el comportamiento difiere, obviamente. Entonces, simplemente mejor utilizar siempre al menos el primer término con variable. Ahora, entonces el coseno de 1 sobre n sería igual a 1 menos el 1 sobre n a la 2 sobre 2 más la respectiva o pequeña de 1 sobre n a la 2. Pero dijimos que solo vamos a utilizar la aproximación. Entonces, por esto es 1 menos
ven que sería 1 sobre n a la 2 entre 2. O sea, esto me da 1 sobre 2 n a la 2. Por medios, bueno, haciendo medios por medios y extremos por extremos, ¿verdad? Y ya ahora sí, aquí simplemente y decimos que S se comporta de forma similar a la serie, haciendo uso del desarrollo limitado, que es 1 menos, y ya en lugar del coseno utilizamos el 1 menos 1 sobre 2 n a la 2 sobre el 3n menos 2. Aquí podemos distribuir, ¿verdad? Y esto es igual a la serie, que va de n igual 4 más infinito de 1 menos 1 más 1 sobre 2n a la 2 de 3n menos 2. Esto se cancela y me queda 1 sobre 2 a la n a la 2, bueno, 1 sobre 2n a la 2 sobre esto de acá. Que eso es simplemente de nuevo ir a hacer medios por medios y extremos por extremos. Vamos a ponérselo aquí para que ayude. Y eso es igual a, entonces, 1 sobre 2n a la 2. Lo voy a poner por acá. Multiplicado por 3n menos 2. Y ahora sí, ¿cómo analizamos esta de acá? No sé si Fabricio está hablando porque no se le oye. Profe, ahí se puede buscar una mayor, digamos, seleccionando solo uno de los factores de abajo. Ajá, ¿y cuál sería ahí más conveniente seleccionar? ¿El de grado 2 o el de grado 1? El de grado 1. Para modificarlo, dice usted, o quitarlo. Sí, digamos, seleccionar, por ejemplo, solo 1 sobre 3n menos 2. Ok, ajá, puede ser. Bueno, Pero o mejor el otro. sí, en realidad mejor el otro, ¿verdad? Ya que es el de grado mayor. Sí, correcto. Porque si ustedes distribuyen esto queda de grado 3. Entonces sería muy extraño como de repente que sea mayor. O sea, sí se cumpliría posiblemente, pero mejor conservar ahí el grado. Ahora, en realidad, este de aquí, si ustedes lo observan, siempre es positivo, ¿verdad? Porque esto es 3 por 4, que es 12, menos 2 es 10. 10 es como mínimo, pero puede ser más grande. Entonces, en realidad sirve bastante de nada más quitar ese término porque siempre es positivo. Y quedarnos con esta. Por ahí en la lectura semanal, más bien modifican por 2n a la 3. En realidad hay varias formas, ¿verdad? Lo importante es que se aseguren siempre que el argumento sea mayor. Entonces eso lo pueden hacer utilizando sus respectivas gráficas. Por ejemplo acá, veamos. Creo que las tengo acá. Esta es con la que nosotros estamos trabajando originalmente. Estamos de 4 en adelante, o sea, estamos aquí. Ahora, aquí yo tengo la gráfica de la función como tal, ¿verdad? No de la sucesión, pero recuerden que la sucesión es simplemente esta, pero solo unos puntos. Vean qué pasa con esta. Es mayor, ¿verdad? Entonces sí funciona. Ahí se ve la gris, un poco más grande, más arriba. Por ejemplo, esta otra, la verde. Vamos a acercar esto. Es n a la 3. Ahí se ve que también está por encima, ¿verdad? Y tiene un comportamiento muy similar. Entonces, en realidad, cualquiera de las dos funciona. Entonces, nada más tener cuidado ahí que cuando acoten, obviamente se cumpla la desigualdad, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos está correcta. Entonces, ya sea con n igual 2, con n igual 3, ¿qué estaría ocurriendo aquí? Una P serie. Y esa P seria, en este caso, Convergería. converge.
porque el P es mayor que 1. Entonces, listo, igual, utilizando desarrollo limitado y comparación, ya tenemos que por lo tanto S converge. Ahí ustedes salvan que pueden hacer uso de GeoGebra, ¿verdad? Eso ayuda mucho para la hora de que hacen comparaciones para estar seguros que lo que están haciendo está correcto. Y bueno, en este caso ven que igual aquí se observa la respectiva gráfica. Igual vean que la serie y la sucesión ambas convergen, pero no a valores iguales. Que eso era nada más para recalcar esa diferencia. Muy bien, ahora vamos con las famosas series alternadas. Una vez que ya disponemos de diversos criterios de convergencia para series de términos no negativos, vamos a poder pasar al estudio de la convergencia de series de números reales cualesquiera. Iniciamos con un tipo particular de serie, la clase de series cuyos términos alternan en signo. En 1705, Leibniz trabajó este tipo de series y logró demostrar que si se cumplen ciertas condiciones se garantiza que una serie alternada es convergente. Entonces, si yo tengo una sucesión a sub n con n no naturales, la cual es real positiva, ¿verdad? Esta que tenemos acá, entonces la sucesión que está multiplicando el a sub n por un menos 1 a la n va a ser igual a sub 0 menos a sub 1 más a sub 2 menos a sub 3 y así sucesivamente ir alternando los signos. Y por eso es que precisamente lleva este nombre. Entonces, ¿qué me dice el criterio de Leibniz? Que si yo trabajo con una sucesión a sub n, demuestro que ella es positiva, que el límite cuando n tiende a infinito es 0 y que es decreciente, entonces la alternada que estaría conformada por el a sub n y el término menos 1 a la n va a converger. Y en este caso, se cumpliría además que el error sería igual al valor absoluto de r sub m. Y esto va a ser menor o igual al término a sub m más 1. Entonces vean que el r sub m es precisamente la suma o la serie ya completa menos la suma parcial que llegaría hasta el m. Y eso obviamente, si yo a toda la serie le quito la suma de m términos, lo que me queda es la suma de m más un términos hasta infinito de la serie como tal. Entonces este es el resto, a lo que llamamos cola de la serie. Y epsilon, el error cometido al aproximar la serie infinita con la suma parcial s sub m. ¿Verdad? Que esto, ya vieron que ambos son lo mismo y que se puede acotar. Entonces aquí tenemos cómo se calcula el resto y a la vez cómo se puede acotar. Y ahora entonces vamos a hacer este par de ejemplos. Tenemos que determinar la convergencia de las siguientes series. La primera es la serie que empieza en 2 hasta infinito de menos 1 a la n por seno de 1 sobre n. Entonces, aquí bueno, la volvemos aquí. Vean que lo que ocupamos es, para utilizar el criterio de Leibniz, que sea positiva, que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sea 0 y que la sucesión a la vez sea decreciente. Si nosotros demostramos esas tres, entonces ya podríamos concluir que la serie alternada converge. Así que vamos a iniciar. Lo primero que queremos ver es si es positivo. Entonces, a sub n es igual a seno
de 1 sobre n, ¿verdad? Porque es lo que está acompañando aquí al término alternado. Ahora, esta función de aquí, ven que el valor más grande que tiene el argumento es 1/2. Luego 1/3, 1/4 y ahí va decreciendo esto que está acá adentro. Entonces, esto hay varias formas de saberlo. La primera es recordándonos de la función seno. Si ustedes recuerdan, seno tiene un cierto comportamiento. Aquí está el pi medios. El pi medios es como 1 y resto. Entonces, aquí estaría el 1 y aquí estaría el 1/2. Si ustedes observan este pedacito de la gráfica, estaría entonces haciendo referencia a la parte que nosotros estamos trabajando. Entonces, efectivamente, como está sobre el eje, X, ella es siempre mayor que 0. Entonces, listo, ya es positiva. Ahora, obviamente pueden también ir a graficar. Esto es analizando seno. Y me fijo en 1 sobre n que está de 1/2 para abajo. O si no, obviamente, o en la gráfica, ¿verdad? Que la gráfica yo la tengo por acá. Y también se ve claro acá que de 2 en adelante, bueno, aquí está, que de 2 en adelante, ella es positiva, ¿verdad? Está sobre el eje. Entonces, también se puede ver con la gráfica, cualquiera de las dos. Prefiero una pregunta, en caso como de no poder ver la gráfica como por tiempo o porque no se nos ocurre, podemos nada más ponerla en la calculadora y ver si da positivo. Sí, sí, sí. Nada más ahí me Ok. dice como analizando ciertos valores. O sea, lo importante es que yo sepa qué es lo que usted está haciendo. Para más que todo en desarrollo, ¿verdad? Porque a veces se sacan ahí las cosas de la nada y uno cómo le da los puntos. Entonces nada más ahí tener como mucho cuidado con eso. Que lo que sea que hagan, de nada más ahí decirlo. Entonces, ¿qué se pondría? Como poniendo el valor en la calculadora. Y usted dice, analizando los primeros, los términos en la calculadora, o sea, usted diría esto, 1/2. El valor más amplio que esto puede tomar es 1/2 o hasta 0. Si se analizan valores en la calculadora de seno que estén entre 0 y 1/2, se nota que son siempre positivos. Ok, gracias. Bueno, entonces ahí tienen las dos opciones, ¿verdad? Opción 1 o opción 2. O bueno, ahí otra que se les ocurra, ¿verdad? Lo importante es siempre que lo justifiquen. Ahora, la segunda condición, tenemos que ir a analizar es el límite. Cuando n tiende a infinito, de seno de 1 sobre n. Pero bueno, vean que esto es seno de 1 sobre infinito, pero 1 sobre infinito es 0. ¿Y cuánto es el seno de 0? 0. Exacto. Entonces, listo. Se cumple. Y por último, hay que ir a analizar que es decreciente. ¿Cómo analizábamos si una función era una decreciente? Por la primera derivada. Bueno, la sucesión se puede analizar con el criterio, ¿verdad? Que el término a sub n sea siempre mayor a la sub n más 1. O si no, tomen la función y vean que es decreciente, como ustedes acaban de decir. Entonces vamos a hacer eso. Si yo calculo f', sería coseno de 1 sobre x por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x a la 2. O sea, esto es igual a menos el coseno de 1 sobre x de x a la 2. Y que el único detalle es que hay que analizar coseno de 1 entre x, pero en realidad, si ustedes se acuerdan de la gráfica de coseno, viene por acá, entonces también va a ser mayor a 0. O bien, otra vez nos vamos a la gráfica, específicamente del coseno de 1 entre x, que es la que está por acá. Muy bien, se ve navideño. Bueno, que es la que está por acá.
que también a partir de 2 es positiva siempre. Entonces, obviamente, si tenemos acá positivo y positivo, pero con menos adelante, esto es menor a 0. Entonces, ya, listo. Por lo tanto, A sub n es decreciente, ¿verdad? Porque ya habíamos analizado toda la teoría anterior, que si yo tengo una función, la cual es decreciente, entonces su respectiva sucesión también es decreciente. Eso es parte de ya la teoría estudiada. Y ahora sí, dadas las 3 condiciones, se concluye que por el criterio de Leibniz, ¿qué pasa con esta sucesión? Es Diverge. convergente. Convergen. Converge. Exactamente. Convergente, sí. Y entonces, listo. Así quedaría. Ven que son varias condiciones importantes. Ahora, vamos con la B. La B me piden determinar qué va a pasar con la sucesión que empieza también en 2 y, perdón, con la serie que tiene la forma menos 1 a la n más 1 por arcotangente de 1 sobre n sobre 5 más la raíz cúbica de n a la 2 más 4. Sería esto de acá. Entonces, lo primero que tenemos que analizar de nuevo es que sea positivo. Entonces venimos acá, A sub n es igual al arco tangente de 1 sobre n de 5 más la raíz cúbica de n a la 2 más 4. En realidad, aquí lo que hay que tener más cuidado es con el arco tangente, ¿verdad? Si ustedes grafican arco tangente de 1 sobre n, se van a dar cuenta que es positivo. El 5 es positivo y aquí si yo tengo n al lado más 4 es positivo y si la saco raíz cúbica pues va a seguir siendo positivo. Igualmente podemos ir a ver la gráfica que si ustedes observan aquí está. Esta es ya todo el término A sub n, ¿verdad? La sucesión obviamente serían solo ciertos puntos, pero entonces en este caso efectivamente lo mejor es ver la gráfica, que sería esa. Entonces ustedes ahí hacen un pequeño boceto de la gráfica y obtenemos entonces la primera condición. Aquí nada más recalcar de nuevo que nosotros no trabajamos con toda la función, ¿verdad? Sino que trabajamos solo con unos puntos. Aquí yo voy a poner de que esto es un medio, ese parece que es un cuarto y que ella se ve así, entonces se ve ahí como varios puntos. Obviamente aquí ya se ven todas las condiciones, ¿verdad? La primera, que esto es mayor a 0. También se ve que es decreciente y que el límite tiende a 0. Pero igual, ya sea que ustedes lo digan así o algebraicamente, por si acaso, vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de arco tangente de 1 sobre n de 5 más la raíz cúbica de n a la 2 más 4, en realidad es muy fácil porque arcotangente de 1 sobre infinito es de arcotangente de 0 sobre 5 más la raíz cúbica aquí de infinito, bueno, todo infinito, ese es el punto. ¿Y cuánto es arcotangente de 0? ¿Se acuerdan? 0, creo. Ajá. ¿Y 0 sobre infinito? 0. Sí. Cero. Sí, 0. 0 sobre lo que sea, siempre es 0, ¿verdad? O sea, usted el 0 no tiene nada, no lo puede dividir entre nada, entonces dije 0. A todo el mundo le toca nada, porque no hay nada. Y bueno, y por último,
aquí se puede uno agarrar de que arcotangente de n, porque si ustedes se acuerdan de la grafiquita, ella siempre crece, ¿verdad? Porque, y si se acuerdan es algo así, con asíntota. Entonces, ¿qué pasa con arcotangente de 1 sobre n? Bueno, va a decrecer. Decrece. Ajá, eso era por las propiedades que teníamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo se las copié ahí en un ladito? Y luego, lo otro es analizar esta otra parte. Dice, yo tengo que 5 más la raíz cúbica de n a la 2 más 4 crece, y por obvias razones, ¿verdad? Esto cada vez va aumentando más y más. Entonces, obviamente, 1 sobre un número que va creciendo más y más, va a decrecer. Y si se acuerdan, si yo tengo ya sea el producto de dos funciones decrecientes, o bueno, sucesiones en este caso, en realidad ambas se cumplen sucesiones o funciones, entonces el producto también va a decrecer. También podía ser si se suman, ¿verdad? O si le aplicábamos una constante pero positiva. Entonces aquí su producto decrece. Entonces ya ahí ya tenemos las tres condiciones. Repito, se pudieron haber visto en la gráfica, pero yo lo hago de varias formas para que tengan distintas opciones de realizar el ejercicio, ¿verdad? Esta luz ahí está como, no quiero dejar ver. Bueno, y entonces finalmente se concluye que ese Profe, y el hecho de que ese -1 sea n más 1 no afecta en nada, en ningún signo ni nada así. no, porque él va menos, más, entonces al final no importa, nada más que empieza como al revés. Exacto. Ajá. No tiene relevancia. Y no tiene relevancia, correcto. O sea, el alternado simplemente, precisamente como lo dice su nombre, de que alterne, pero Ajá. no importa en qué orden. Ok, O sea, no. gracias. Ujú. Bueno, entonces vean que cada vez que ven una serie alternada, tienen que ir a analizar su término a sub n, y si se comprueba todo esto, entonces converge. Muy bien. Y por si acaso, tal vez aquí un detalle importante es que en la clase anterior me lo preguntaban, y el límite siempre tiene que ser igual a 0. ¿Alguien sabe por qué es que esa condición es tan importante? Tal vez porque se asegura que converge o algo así. Sí, o sea, el único valor al cual yo me le puedo acercar desde negativos y positivos es al 0, ¿verdad? Ya no podría acercármele al 1, porque si yo empiezo con menos 0.001, menos 0.001, o sea, eso nunca va a converger a 1, por ejemplo, o a 5, o a cualquier otro número. O sea, el único valor al cual me le puedo ir acercando con esa alternación, por decirlo así, es al 0. Por eso es que esa condición es muy importante. Bueno, ahora me piden considerar esta serie numérica y que resuelva lo siguiente. Primero me piden verificar que la serie numérica converge condicionalmente. ¿Alguien se acuerda de integrales impropias que era converger condicionalmente? Creo que tenía que ver algo con la derivada, ¿no? Lo estoy buscando. No, en Sí, realidad no es profe, con la derivada. Tiene que ver con el valor absoluto, más bien. Es que creo que lo que Ajá. teníamos más bien era converger absolutamente. No, sí, converge condicionalmente cuando el valor absoluto de la función diverge, pero sin valor absoluto converge. Exactamente, esa es. Ajá. O sea, la del valor absoluto va a diverger
pero la normal, sin valor absoluto, va a converger. Eso es lo que nos están solicitando ir a demostrar. Entonces, obviamente, en este caso iríamos a demostrar ambas, ¿verdad? Tanto para la que tiene el valor absoluto como la original. Entonces, veamos. La primera, o sea, la original, sin el valor absoluto, ¿cómo la demostrarían? Un límite, tal vez. Un criterio de límite. Ajá, puede ser, o véanle esto. ¿Qué tipo de serie es? ¿Una qué? Una P integral. Una P serie. No, es una P Ajá, serie. exacto, pero tiene este término. Y eso lo acabamos de ver, ¿cierto? El alternado. Entonces, exacto, vamos a trabajar con el término que va a ser P serie. Así. Y vamos a ir a analizar. ¿Esto es mayor que 0? Sí. Sí. Sí, pues el n es mayor o igual que 2, ¿verdad? Luego, el límite. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n es 0. 0. Y ya, también. Y por último, 1 sobre n decrece. Sí, porque entre Sí. más el valor, más pequeñito va a ir siendo. Exactamente, entonces ya, por Leibniz. Por Leibniz se tiene que converger por criterio de Leibniz. Ese converge. Profe, ¿y usted cree que no salga en el examen así de fáciles? Y pues, más o menos para... Y las otras anteriores no son tan bonitas, pero en realidad ven que, o sea, aquí el truco es que como ustedes están virtual, todo lo grafiquen. Así no pierden tiempo, porque ustedes la meten, la grafican. Bueno, esto con el -1 a la n jamás lo van a poder graficar, ¿verdad? Eso no es una función porque no se volvería como loca en R. Y la graficadora no tira sucesiones. Entonces, por eso es que uno analiza el término sin el -1 a la n. Pero si usted la grafica y de una vez ve que cumple las condiciones, obviamente aplica Leibniz. Si no, pues no, y ahí se va a ver qué otras cosas, porque van a ver que vamos a ver varios criterios. Pero siempre es como ir a analizar la gráfica, ustedes aprovechando eso, ¿verdad? Y para ver si de un solo les sirve o no. Pero de igual, como lo pueden graficar, obviamente también pueden hacer uso de eso para los análisis. Esta es la salvada de ustedes ahorita, para que no se estresen como que tanto por el tiempo. Pero igual, obviamente, esto ya llega al punto que uno cuando empieza a practicar bastante, a medio ojo, se medio da cuenta ahí qué le sirve y qué no. No importa si se ve medio fea o no. Bueno, ahora vamos entonces con la otra parte, la de que es en valor absoluto. Entonces, vamos a ponerle ahí cualquier letra, no sé, día de valor absoluto. Sería la misma, pero con el término valor absoluto. Entonces, ¿qué va a pasar con esta serie? ¿Qué pasa si yo le aplico valor absoluto al -1 a la n? Se vuelve 1 a la n. ¿Y 1 a la n cuánto es? 1. Entonces, y el valor absoluto de n es n, porque siempre es positivo. ¿Y qué pasa con esta? Y ahí ¿Quién es es ella? Ajá, es la que acabamos. No, no. Una P serie. Una P serie. ajá, P serie con P igual 1. Ella tenía Diverge. un nombre en particular. Ajá, diverge, Ar- porque ella es ar- la serie. armónica. Exacto. Diverge. Entonces, di ya. Como A diverge
pero este converge, se dice que S converge condicionalmente. O bueno, es condicionalmente. Condicionalmente convergente. Es lo que nos pedían demostrar, ¿verdad? Y Profe, listo. condicionalmente convergente significa que no siempre no siempre converge, depende de la situación. Que converge así, pero no en valor absoluto. Está bien, profe. Ajá. Es que al revés, ya más adelante va a ver que no tiene sentido. No tiene sentido que esta diverja y esta converja. Porque si esta converge, si ustedes se acuerdan de impropias, entonces esta converge, ¿verdad? Ajá, por el valor absoluto. Ajá. Que si uno prueba Entonces, que el valor absoluto hacia algo, entonces la normal también. ajá, exacto. O sea, esta depende de esta, pero esta no depende de esta. Ese es el detalle. Entonces, el único caso es este, que esta diverge y esta no. Profe, perdón por la pregunta, pero ¿por qué hay que encontrarla de valor absoluto? Me perdí bastante con eso. Porque la pregunta es que demuestre que S es condicionalmente convergente. En realidad ahorita más adelante voy a volver a escribirles esta definición, pero nosotros la vimos en impropias, que ser condicionalmente convergente es precisamente que la que no tiene valor absoluto converge, pero la que sí tiene diverge. Ah, ok, ya me acuerdo de eso, pero ¿y la parte de serie armónica? Eso lo vimos la clase pasada. Sí, eso lo vimos con P series, que a la que tiene P igual 1 se le llama serie armónica. Ok, gracias. ¿Sí? Pero en realidad lo importante es que es una P serie, ¿verdad? Y que el P es 1 y que por eso diverge. Solo que aquí es una serie muy conocida, entonces ahí para que se aprendan el nombre. Bueno, ahora vamos con la parte B. Vean que les piden aproximar el valor numérico de S, pero sumando los primeros 3 términos y además que haya en la cota del error. Entonces, si mi serie empieza en 2, ¿cuántos términos tengo que sumar? Tres términos, ¿no? Tendría 2, 3, 4. Exacto, sí, es que hice mal la pregunta, usted me entendió. De 2 a 4. O sea, vamos a hacer la suma parcial S sub 4. Entonces, en este caso, vamos a ver quiénes serían. Serían sumar el menos 1 a la 2, que es un medio. Luego menos 1 a la 3, que es menos 1 sobre 3. Luego más 1 a la 4, que es 1 positivo, y sobre 4. Estos son, y bueno, esto es igual a 5 doceavos, que eso es 0.416 periódico. Entonces ya tenemos la suma parcial hasta 4. Ahora me pedían acotar el error, ¿verdad? Cota del error. Ya nos habían dado una fórmula que me decían que el error utilizando la suma parcial hasta 4 y es igual al valor absoluto de R sub 4. Pero esto, bueno, se sabe que es la diferencia. El detalle es que aquí nosotros no sabemos cuál es el valor real. Obviamente podemos hacerlo y como lo hice la clase pasada, metiendo en la calculadora aquí un valor muy grande. Pero como me pidan la cota, decían que esto es siempre menor o igual que la de orden, bueno, de 1 mayor, 4 más 1, o sea, 5. Voy a ponerle una vez con 5. Y vean que aquí el 5 es menos 1 a la 5 sobre 5. Ahora, ¿tiene sentido que un valor absoluto sea menor o igual a algo negativo? No. Entonces, obviamente aquí se utiliza positivo, ¿verdad? En un quinto, que sería 0,2. Al final, el error, ya sea para arriba o para abajo, es de 0,2 unidades. Entonces,
Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Que el error no va a sobrepasar 0,2 unidades. Entonces, listo con esta primera parte. Por si acaso aquí viene la formulita, la voy a poner aquí un toquecillo. Es esta la que estamos utilizando. Y ahora me piden que cuántos términos son los que tenemos que sumar para que el error epsilon sea menor a 1 sobre 100. Entonces, lo que me están preguntando es que epsilon sea menor a 1 sobre 100. Que eso es 0,01, ¿verdad? Entonces, ¿y qué hacemos? Epsilon, ustedes saben que es el valor absoluto de R sub M. Y eso es simplemente de 1. Bueno, no, eso no se sabe qué es. Bueno, sí se sabe, ¿verdad? Pero no lo vamos a poner. Y esto es menor o igual, utilizando esta misma propiedad, que la sub M más 1. Pero esto es igual a 1 sobre M más 1. Y ahora sí, como yo quiero que epsilon, que es esto, sea menor o igual a 1 sobre 100, entonces lo que quiero es que 1 sobre M más 1 sea menor que 1 sobre 100. Como M siempre es positivo, bueno, está como la luz. Como M siempre es positivo, puedo pasar a multiplicar. Y el 100 también, sin afectar la desigualdad, ¿verdad? Entonces esto es que 100 es menor a M más 1. Y de nada más pasamos el 1 a restar. Y me quedaría entonces que M tiene que ser mayor a 99. ¿Era mayor o era mayor o igual? ¿Qué me decía el enunciado? Creo que menor. Menor, ajá. Entonces es menor estricto, ¿está bien? Entonces, si M es mayor a 99, di, ¿cuánto es lo que tenemos que usar? Hay que tomar en cuenta que a dónde iniciaba la serie. Exactamente. En este caso, que es el 2. Ajá. O sea, en este caso, me están pidiendo que sea mayor a 99. O sea, el M tendría que ser 100, al menos, ¿verdad? Pero ella está iniciando en 2 y originalmente ella, ¿dónde iniciaría? Es en 0. En un, En 1. en un medio. En 1 porque vean que aquí afecta. O sea, vean que no puede iniciar en 0, ella tiene que iniciar en 1. O En sea, 0. esta serie completa sería de 1 más infinito. Pero el 1 no se está utilizando, ¿verdad? Me están diciendo que inicia en 2. Entonces, ¿cómo se inicia en n igual 2? Se usa 100 menos 1 términos. Es decir, 99, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner se usan 100 menos 1, que es igual a 99 términos. Y de ella. Eso, de nuevo, es porque el M100, ¿qué hubiera pasado si esto inicia en 4? Hay que quitar el término 1, el término con n igual 2 y el término con n igual 3, o sea, habría que quitar 3. Si ya yo estuviera trabajando con una sucesión, con una serie que inicia en 0, ahí sí es nada más quitar donde empieza. El cuidado que hay que tener es que esta no empieza en 0, empieza en 1. Entonces, por eso aquí hay un 2, pero hay que quitarle solo 1. Ese es el único cuidado que hay que tener por ahí. Bueno, ¿estamos claros con este ejercicio? Profe, para ver si entendí, si empezara en 0, entonces sería 98 términos. Exactamente, sí. Porque le Ok. quitaría
Ujú. Y bueno, por ahí, esta figurita no es más que una representación gráfica de términos en una serie alternada. Tal vez se representan como rectangulitos, tomando en cuenta el número que uno va a ir sumando, restando, sumando y restando. Entonces, para que se vea ahí, de que en un pedacito suma, en otro resta, suma, resta, ¿verdad? Y obviamente a pesar de que en cierto caso van haciéndose más chiquitillos, de igual van haciendo ahí cierta diferencia, ¿verdad? Pero nada más ahí tal vez tomar en cuenta eso, que ustedes saben que esto no son, o sea, la representación de esto realmente no es precisamente igual a las de las sucesiones, ¿verdad? Porque son sumas y restas. Entonces ahí se ve un poco la idea de lo que se espera que uno entienda que está ocurriendo acá. Bueno, y ahora vamos con convergencia absoluta. Y ahora sí lo vamos a definir para este tema, a pesar de que ya ustedes ya lo sabían. Continuamos entonces con el estudio de series que poseen infinitos términos positivos o bien infinitos términos negativos. En esta ocasión no necesariamente tienen que ser alternados, o sea, uno positivo, uno negativo. Puede ser que sean positivos y negativos, pero de ahí en cierto orden. Entonces, por ejemplo, ponen a la serie que empieza en 1 y hasta más infinito de coseno de n sobre n a la 2. Si ustedes observan coseno de 1, coseno de 2, de 3, de 4, de 5, y como ella es así, ¿verdad? La de coseno, estos valores puede ser que a veces sean positivos o a veces negativos. Entonces aquí se ve, este primer término sería este, ya este viene negativo, este también negativo, pero ya por aquí viene positivo y ir más positivo, luego otra vez negativos y así. O sea, ahí ya se van modificando positivos y negativos, pero no en un orden específico. Entonces, en este caso, si la serie de términos positivos converge, o sea, el valor absoluto de todos estos yo lo sumo y esto converge, se podrá concluir que la serie original, si el valor absoluto converge, entonces esto lo vamos a definir acá. Yo tengo una sucesión de números reales cualesquiera, yo voy a decir que esa serie posee convergencia absoluta cuando la serie en valor absoluto converge, pero va a presentar convergencia condicional cuando la original converge, pero la que tiene valor absoluto no, que es precisamente el caso del ejemplo que analizamos, ¿verdad? Aquí ya viene por si acaso, no se acordaron, que era ser convergente condicionalmente, solo que aplicado en series, ¿verdad? Y un ejemplo de convergencia condicional usual es precisamente la serie armónica, ¿verdad? Alternada, que ya demostramos que converge por el criterio de Leibniz, pero si nosotros no introducimos, perdón, si introducimos valor absoluto, me queda la serie armónica, que es una P-serie con P igual 1, entonces ya vimos que diverge. Esos son un ejemplo así como muy utilizado. Y tenemos el criterio de convergencia absoluta que sale también en integrales impropias, que me dice que si yo tengo una serie A sub n, la cual es, perdón, una sucesión A sub n, con n iniciando en cualquier valor, entonces si yo tengo que de la serie desde k hasta infinito de A sub n converge, y A también converge, que sería con valor absoluto, entonces la cosa es que si yo tengo que la que tiene el valor absoluto converge, yo puedo concluir que la que no tiene valor absoluto converge. Entonces, con solo demostrar esta, ya puedo obtener esta. Por eso es que hace un rato hablábamos de que no tiene sentido, bueno, aquí, no tiene sentido el caso contrario, que esta sea la que converge y esto diverge. Eso nunca va a pasar, porque si yo demuestro que esta converge, esta, la original sin nada, también va a converger.
Entonces, el único caso de convergencia condicional que vamos a encontrar es precisamente este. Y por eso está el criterio de convergencia absoluta, ¿verdad? Que es de para qué me voy a complicar en demostrar tal vez una serie en ambos casos, si para eso mejor voy y le pongo valor absoluto, y si ya esa converge, entonces la que no tiene también converge. Además de que muchas veces ponerle valor absoluto a una serie va a ayudarme a que sea más fácil de calcular, ¿verdad? En términos solo positivos. Y bueno, por aquí viene la representación gráfica mira, del ejemplo. Yo creo que voy a hacer. Sí, ese ejemplo se corrió. Bueno, no importa. Entonces, analice la convergencia de esta serie. Tenemos que inicia en 0, o sea, ya es como la completa, hasta infinito, de coseno de n-pi sobre 4. Todo eso sobre la raíz de n a la 3 más 2. Entonces, obviamente, en este caso vamos a utilizar convergencia absoluta, pero ¿por qué yo me doy cuenta de esto? Porque recuerden que cada vez que yo tengo a los cosenos y a los senos, ellos en valor absoluto, ¿qué podemos hacerles? Acotarlos a 1. Exactamente. Entonces, queda lindísimo, ¿verdad? Por esa razón es que muchas veces nosotros cada vez que encontramos esto, utilizamos convergencia absoluta. Entonces, vamos a llamarle A, porque de valor absoluto, ¿verdad? Obviamente podemos llamarle de cualquier otra forma. Entonces, esta de acá, yo puedo ir a separarla o trabajarla un poquito. Esto va a ser igual el valor absoluto de coseno de n-pi sobre 4, pero vean que abajo tengo una raíz cuadrada. Obviamente, si es una raíz cuadrada, y siempre es positiva. Entonces, aquí es donde podemos hacer lo que ustedes mencionan, que es acotarla. Esto va a ser menor o igual. Aquí. Y aquí, bueno, en realidad recuerden que esto se puede no poner. Voy a no ponerlo solo para que tal vez repasar eso. Que si ustedes no ven nada, ya saben que va de 0 a infinito. Entonces, esto es menor o igual a 1 sobre la raíz de n a la 3 más 2. ¿Qué podemos hacer aquí? Tal vez decir que sacar el mayor. Ajá. ¿Y quién podría ser ahí? Raíz de n a la 3. Ujú. Y ya queda una P serie. Exactamente, esta es ya una famosa P serie que tiene P igual a 1/3 y por lo tanto, no mentira, 1/3. 2/3, 3/2, porque este es el de potencia, ¿verdad? Pero la raíz es cuadrada que siempre va abajo. Y 3/2 es mayor que 1, por lo tanto, Converge. ajá, por lo tanto A converge. ¿Y qué significa que A converja? Que la Que ese otra también abajo. converge. Ajá. Absolutamente. Entonces S converge por criterio de, este nada más se llamaba convergencia absoluta, ¿verdad? Ya son, a ver, sí, de convergencia absoluta. Y ya, por lo tanto aquí nada más para seguir reforzando definiciones, por lo tanto, S es absolutamente convergente. Y listo. Obviamente yo puedo complicar esto y ponerle ahí más funciones positivas, ¿verdad? Lo importante es que siempre lleguen a algo ya conocido, que son las P series o bien alguna geométrica. Por ejemplo, yo aquí podría agregarle una geométrica y ahí ojalá medio desarreglada, que yo tenga que trabajarla. Y entonces recuerden que el producto
el producto o la suma, si puedo llegar y sumarla, por ejemplo, de series convergentes, pues también va a converger, ¿verdad? Entonces, esto obviamente yo no lo puedo complicar más, pero lo importante es siempre que tengan muy, muy claro los conceptos y como la información que ustedes ya saben que se cumple siempre. Y obviamente ahí con la práctica uno se hace mañoso. Y sí, yo creo que básicamente eso sería lo de hoy, porque ya lo que sigue es de criterios de convergencia. O sea, otra vez vamos a regresar como a lo que habíamos visto en impropias, que eran los criterios de... tenemos por ahí de la raíz, tenemos Cauchy, bueno, y otros que ahí vamos a estar estudiando. Pero sí es importante que por el momento tengan claro cómo se trabaja con series para poder ya luego finalizar. Entonces, mi recomendación es que hasta ahí, bueno, y por si acaso ahí el dibujito, bueno, la grafiquita, que vean que efectivamente ya converge, ¿no? Ya para luego seguir avanzando, lo ideal es que ustedes ya manejen todo lo que hemos visto hasta el momento, que si ven, ya hemos analizado varias cosas. O sea, vimos primero que era una serie numérica, luego su convergencia, luego vimos lo de linealidad, luego vimos ya lo que eran las series geométricas y las series telescópicas, que en la práctica vienen bastantes. Luego ya analizamos algunos de convergencia, que serían el de condición necesaria, el de la integral, bueno, su respectivo error, las de P-series, comparación directa y el criterio del límite. Y ya hoy que entramos con los desarrollos limitados y las series alternadas. Entonces, por ahora repasen todas esas, porque ya vamos con bastantes, ¿verdad? Y ya luego terminamos entonces con la de la razón y de la raíz, que son las que nos están faltando. Ahí también había otro por ahí. Y listo, entonces por hoy. No sé si tienen alguna duda por ahí o si estamos bien. Ahora que No, pero... Ajá. nos queda este tema de asociaciones y esto, y otro más, o cuántos más. Nos queda terminar este Ajá. y nos queda uno más, pero es cortito, es de 2 clases. Ok, sí, porque este sí es bastante extenso, estoy viendo. Y es que este es enorme. Exacto. Ok, no, nada más era eso. Muchas gracias. Un gusto. Así que pasen bonita tarde y fin de semana. Bueno, profe, igualmente. Muchas gracias. Igual, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, con gusto. Estén bien.